las tertulias de Psicomedite. Soy Patricia y hoy tenemos en nuestro sexto programa ya a Manu, y él es psicólogo sanitario, que psicólogo sanitario. Y bueno, podemos encontrarlo en Instagram en psicólogo_Granada, por si queréis bichearlo, que tiene contenido muy interesante. Y bueno, hace incluso encuestas todas las semanas que me parecen también súper guays. Yo creo que vamos a aprender mucho. Bienvenido, Manu. Muchas gracias, Patricia. Ya me contarás qué tienes preparado para mí. A ver, pues hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es bastante interesante y que quizás no es tan conocido o se está empezando a conocer quizás, corrígeme, que es cómo el machismo afecta a los hombres, ¿no? Y vamos a comenzar en los programas con preguntas muy básicas, aunque realmente, por ejemplo, la primera pregunta es cómo se entiende el machismo, o qué se entiende por machismo, pero realmente dices tú, bueno, todo el mundo sabe lo que es el machismo. Pero yo, como buena científica que me considero, vamos a definir los constructos, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por machismo? Vale, el machismo sería la parte ideológica del patriarcado, es decir, esa parte de un sistema de creencias en la que van dirigidos a una acción que es que el hombre tenga una superioridad sobre la mujer. Vale, estamos nosotros arriba, vosotras abajo, y esto se tiene que mantener para un funcionamiento supuestamente complementario de la sociedad, que después vemos que realmente no es tan complementario, obviamente, ¿no? Vale, entonces, bueno, es algo que siempre hemos pensado, ¿no? Que el machismo solo afecta a la mujer, ¿no? Que sí que es verdad que en cierta forma es la que más afectada visiblemente, ¿no? Al menos somos, ¿no? Al final por el machismo, pero se ve que también está afectando a los hombres, ¿no? Y aquí es donde queremos hablar un poquillo a qué niveles afecta a los hombres el machismo. Perfecto. El machismo al hombre le hace tres mandatos. No vas a ser niño, no vas a ser mujer, no vas a ser homosexual. Todo lo que se vaya acercando, cumpla con eso, ya dejas de ser hombre. Por ejemplo, no vas a ser niño, tenemos un mandato que está en la cabeza de todos, que no vas a llorar, no llores. No, tienes que ser hombre, no llores, no muestres tus emociones. No vas a ser mujer. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que imaginaros lo que para mí sería salir vestido con una falda a la calle. Es decir, desde mirada inquieta, desde insultos, desde agresiones, incluso la posibilidad, que creo que es más o menos real, de en ciertos lugares perder la vida, de que haya una agresión que vaya en contra de mi propia integridad. No será homosexual, maricón el último. No tenemos así en la sociedad, ¿no? Y nadie quiere ser el último, nadie quiere que se le sitúe en esa parte que al final significa eres débil y te quedas atrás, ¿no? Si nos ponemos a pensar un poco en esos tres mandatos juntos, se le está prohibiendo ser vulnerable, tener ternura, expresar emociones, la posibilidad de fallar. Es decir, hay una presión ahí que es bastante grande, además de un mandato de agresividad en sus relaciones sociales. ¿Qué pasa? Que si juntamos todo esto se desarrolla un montón de patologías para el hombre, pero también para las personas que le rodean. Es decir, no podemos perder el foco de que, aunque el machismo afecta al hombre, realmente la mujer es la víctima de esta situación. Entonces, tenemos que hablar esto con mucho cuidado, eso sí va a ser cierto durante toda la entrevista, porque tenemos que hablarlo desde la responsabilidad del hombre hacia la víctima de la mujer. Claro, yo entiendo que, por ejemplo, la afectación que pueda tener incluso para el hombre, desde mi punto de vista, ¿no? Es que como yo tengo que ser fuerte, tengo que no tener emociones, tengo que poner, hablando muy mal y pronto, mis huevos sobre la mesa, eso al final es lo que hace que sometan a esas personas, esos hombres que tienen que poner sus huevos sobre la mesa, a la mujer, ¿no? Claro. Entonces digamos que sí, que al final el machismo, la víctima es la mujer, somos las mujeres, pero esa forma de
forma más civilina, por así decirlo, también afecta al hombre porque se supone que tiene que comportarse con unos patrones establecidos según el machismo. Totalmente. Y además luego tiene sus repercusiones sociales. Mira, te voy a contar una cosa que me ha sucedido hace poco y que me siento totalmente orgulloso, que fue un hater que me dio gracias por la paciencia. Y además fue hace 1 o 2 días, ¿sabes? Hice una publicación precisamente de qué machismos debemos cambiar, incluido yo, ¿no? Y por hacer un juego de palabras puse después todos, ¿no? Es decir, quítate todos los machismos porque todos los machismos son malos, no hay ningún machismo bueno, ¿no? Y después ya sí di pues, ciertas conductas que consideraba importantes. Bueno, empezó un poco una ronda de comentarios a las 7 de la mañana que yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí en mi móvil? Bastante potente, ¿no? Y decir, uff, ¿estoy preparado yo aquí para contestar o no? Y luego me habló por privado, muy sulfurado, que no me está entendiendo, que me está atacando, que no sé qué, que no sé cuánto. Vale. Tomemos un poquito de calma, ¿no? Entonces yo le quise explicar precisamente esto, que él era un hombre y que el machismo también le estaba afectando. Y le puse un ejemplo que me gustó mucho porque fue para él como un cambio de chip. Poquito, pero cambio de chip. Fue, dime un país del mundo en el que haya más mujeres presas que hombres presos. Y si lo encuentras, dime por qué. Porque a lo mejor puede ser que en algún país, sin señalar culturas, no, pues haya más mujeres presas. Pero vamos a ver las razones de esas mujeres presas, ¿no? Bueno, era un hombre que no estaba muy informado, la verdad, y me dijo Estados Unidos, China y algún otro más. Evidentemente, eso con una búsqueda rápida de Google ves que no, que de hecho en casi todos los países, por hacer una media estimada, digamos que 1 de cada 10 presos son presas, es decir, 9 de cada 10 personas presas son hombres. Ahí no podemos decir que simplemente es testosterona, que simplemente es biología, que simplemente es que he nacido con unos testículos y me llevan a acabar en la cárcel. Aquí hay una cuestión de educación, ¿no? Ahí un poco fue cambiando y fue viendo una perspectiva del feminismo que decía, oye, esto a ti también te afecta. Y así tenemos varias cuestiones, como pueden ser los accidentes de tráfico, que hay más siniestralidad en hombres, puede ser la cantidad de suicidios o la cantidad de pocos hombres que acuden a consulta. Todo esto forma parte, para mi gusto, también de esa educación machista que está sobre la mesa, como digo, sin dejar de ver que la víctima principal es la mujer, pero también está afectando ahí al hombre. Claro, sí, es que es lo que veo, ¿no? Que afecta de forma a lo mejor indirecta, ¿no? El machismo. Y bueno, sí que es verdad que hemos estado ya comentando un poco algunas consecuencias, ¿no? Como por ejemplo eso de me guardo mis emociones o si tengo un problema no pido ayuda y paso de ir a consulta porque eso es para XXX. ¿Qué principales consecuencias tiene el machismo para estos hombres? O para los Para hombres en los hombres que general, ¿no? reprimen sus emociones, ¿no? ¿Cómo? Para los hombres que reprimen sus emociones. O en general, ¿no? El machismo, ¿qué consecuencias principales tiene? A nivel emocional, a nivel, todos los niveles que pueda No. tener esa juventud. Es que hay bastantes niveles, Patri. Es decir, vamos Coméntalo. a colocarnos como en un nivel emocional, Vale. simplemente el hecho de no pedir ayuda y de reprimir la emoción, ya sabemos lo que ocurre. Reprime una emoción, sale intensificada. Es decir, no pide ayuda en un trastorno mental, tiende a cronificarse todo trastorno mental en el que no se busca esa ayuda, ¿no? Además del propio tabú y la propia idea de que estoy loco, soy raro y esto no me puede estar pasando a mí porque soy débil, ¿no? Todo eso va formando parte y de hecho en Andalucía, no recuerdo muy bien los pueblos, creo que era uno de ellos Huetortájar, había como un triángulo del suicidio, que los suicidios aumentaban muchísimo más en zonas rurales, donde precisamente las ideas machistas están mucho más interiorizadas
La idea de ser hombre y la idea de los tabúes sociales y del que dirán está mucho más presente, ¿no? Ahí ya tenemos la primera afectación, digamos, a nivel emocional. La segunda sería una afectación para los demás, es decir, te están diciendo que te comportes de manera violenta, te están diciendo que te defiendas de una manera violenta, que marques tus límites dentro de la agresividad, porque si no vas a dejar de ser hombre. Esa ya es otro problema, es decir, o encuentras, digamos, a esa persona dependiente que en ese momento va a aceptar tu agresividad, o también te vas a encontrar finalmente aislado, es decir, vas a conseguir un rechazo social y vas a tener también otra vez un aislamiento. Para mi gusto, sobre todo si vamos viendo las generaciones que hemos vivido, yo que he ido un poco revisándome a mí mismo, revisando de dónde han venido también ciertas creencias machistas mías, creo que los hombres de nuestros padres y nuestros abuelos han estado muy solos. Han estado muy solos en esa cúspide de poder. Otro de los puntos sería también los accidentes de tráfico. Es decir, y estaría muy relacionado con lo que hemos dicho de maricón el último, ¿no? Demuestra valentía, demuestra que no tienes miedo y eso lleva a una falta de prudencia y a una impulsividad. La típica frase, no tienes huevos. O sea, ese no tiene huevos, ¿cuántas vidas se habrá llevado de por medio realmente, no? En estas cosas, pues mira, no, no tengo huevos de tirarme por ese precipicio, no tengo huevos de subirme a lo alto de ese edificio, no tengo huevos de coger el coche y ponerlo a 120 por la carretera, lo siento. O sea, y verdaderamente está ese mandato de no tener huevos y es tan común que está en la cabeza de todos. Es más, es como el comodín, ¿no? Esa carta que decimos, si no lo consigo le digo esto y verás cómo sale. Sí, sí, totalmente. La siguiente pregunta es, dice, ¿cómo afecta las relaciones sociales? Pero es que hay una cosa que a mí, pues no sé, me llama un poco la atención. Por ejemplo, cuando hay una relación heterosexual, ¿no? Un hombre y una mujer, Sí. la mujer muchas veces, lo digo por mí, verás que no se tiene por qué ser toda, muchas veces pues a lo mejor esperamos que nuestra pareja, pues yo que sé, sea un poco más cariñoso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Crees que en eso también afecta el hecho de decir yo no puedo ser cariñoso porque soy hombre? ¿O yo no puedo abrir mis emociones a otra persona porque soy hombre? Te voy Porque a hay pensar, lo muchas... vamos a ver en dos niveles. Sí, En el nivel, digamos, social y en el nivel personal, ¿vale? En el nivel social o clínico, como lo quiera llamar, yo en consulta sí veo ese problema. Lo veo tanto cuando trato un tema de un niño en psicología infantil, lo cual casi siempre viene la madre. Es rara vez que vienen los dos, viene el padre a informarse de qué está haciendo ese psicólogo con mi hijo, ¿no? Lo cual ya te dice una falta de comunicación, una falta de espacio que están ahí ocupándose exclusivamente por la mujer en una labor de cuidado. En cuanto a las relaciones de pareja también. Es como, y cómo le digo, y cómo le pregunto, es que a él le cuesta expresar mucho sus emociones, es que yo quiero esto, pero voy a esperar a ver si encuentro la manera exacta en la que decirle que yo necesito, que yo quiero. Muchos rodeos emocionales que al final veo en las mujeres que acuden a mi consulta. Para realmente expresar una necesidad. Y no es tanto que no tengan identificada esas mujeres la emoción, la necesidad o su deseo. Es que no saben cómo va a ser recibido por el hombre. Es que no saben cómo puede peligrar o no su pareja a la hora de expresárselo o cómo va a estar emocionalmente él después de decirle, oye, tenemos que mejorar esto. Cada vez menos, también te digo, eso también va mejorando y afortunadamente os vais empoderando más y se va viendo también en las sesiones, es algo que lo vas viendo y vas diciendo, oye, qué gusto de ver rabia en esta mujer y de ver ganas de cambiar las cosas, ¿no? Pero está de por medio. Yo te diría que incluso por ampliar un poco las cosas, no solamente relaciones mujer-hombre, sino hombre-hombre.
Es decir, la propia plumofobia, ¿no? No, es que este hombre se expresa de una manera afeminada, no, es que este hombre es muy femenino y a mí me gusta un hombre-hombre. Eso también creo que juega parte en las relaciones, ¿no? El hecho de si eres pasivo eres más parecido a la mujer o pasivo no, o si eres versátil en cuanto a pasivo-activo, como que se crean un poco de confusiones en redes de ligoteo, o se ponen unos límites un poquito rígidos y extraños en esas redes que todos conocemos. En cuanto a relaciones de conflicto, digamos que lo que yo también veo es como que se espera un poco todavía esa labor de comunicación por parte de la mujer, ¿vale? A nivel personal, yo te puedo decir que sí he descubierto, a pesar de que me considero muy comunicativo, dificultades de expresar cosas, sobre todo cuando llega la culpa, cuando llega el descontrol, porque se supone que lo tienes que tener todo controlado y previsto, y una exigencia muy alta por cumplir y abastecer a la mujer. Eh, Esa es, digamos, la parte de el camino dejando el machismo, ¿no? Te vas dando cuenta de que eso está de por medio, de que incluso hay patrones que tú dices no quiero cumplir con ellos y hay un resorte, un hábito que tienes adquirido que te lleva a cumplirlo de una manera que no es propia. Y también me he encontrado la otra parte, es decir, conoces a una mujer y te dice, mira que yo siempre había pedido que se comunicaran conmigo los hombres, pero esto yo no lo controlo, ¿no? Como tú te comunicas, tú eres una nueva masculinidad, tú expresas tus emociones y es que esto me sobrepasa a mí un poco porque no estoy acostumbrada a esto. Y es como también muy curioso decir, joder, ¿y qué hago entonces? ¿Me expreso menos? ¿Me expreso más? ¿Dónde está este punto medio? ¿Por dónde voy un poco, no? En eso. Entonces, es lo que hablábamos también antes de romantizar y erotizar a la nueva masculinidad, al hombre tierno. Es decir, erotizar la ternura en el hombre, creo que es muy importante. Sí, porque, bueno, se me han venido varios planteamientos así a la cabeza. El primero es en la línea, por ejemplo, de lo que te comentaba, de no expresar las emociones. Dices tú, vale, ¿qué hago? ¿Lo expreso o no lo expreso? Supongo que tiene que haber un punto medio, ¿no? Porque las mujeres, a ver, como es en plan, tenemos que parecernos un poco más a las mujeres o algo así, ¿no? O tenemos que, pues, tampoco es eso, yo creo, ¿no? Hay que ser personas, ante todo, no se parecerse a una mujer, o hay que ser persona y saber decir, vale, me puedo expresar y puedo estar a gusto sin necesidad de sentirme que es que soy débil o cualquier cosa. Y eso es otra, que si tiene que ser tendente a lo femenino, no tiene que ser lo femenino débil, no tiene que ser lo femenino mm, estar en un camino de rosas y de compresas con alas y de... No, pues, no, no tiene Bueno, por yo qué creo ser que así. precisamente ahí está dando con un punto que a mí me gusta mucho el diferenciar, ¿no? Es decir, dividirnos entre los dos géneros o poner un género por encima del otro. Y creo que es un poco lo que tú me estás expresando, ¿no? Es decir, puedes coger otro género o coger cosas, porque todos tenemos nuestra masculinidad y nuestra feminidad, ¿no? Y, y no decir, vale, es que mi feminidad está por debajo, es que esto es débil, es que esto es rechazable, es que esto es punible. No, forma parte de mí, está en mí también, y habrá veces que me salga, incluso habrá contextos que me salga y contextos que no. Por ejemplo, en la Red de Hombres por la Igualdad, que participé durante un tiempo, uno de los primeros choques que tuve yo es que ahí se saludaban con 2 besos. Yo 2 besos era a mi padre, a mi hermano, a mi abuelo, para de contar. ¿No? Y de repente vienen unos desconocidos y te saludan con esos 2 besos, te sacan además 10, 20 años de diferencia y dices tú, ¿qué está pasando aquí? Hasta que poco a poco te vas acostumbrando a esa ternura y dices, joder, qué a gusto me siento aquí dando 2 besos a mi amigo, a mis compañeros.
para mí eso fue como el choque de decir, aquí está mi ternura, aquí estoy yo. Puedo expresarlo con hombres y precisamente lo que hablamos. No es débil, se difumina un poco esto, ni siquiera llega a ser ya de hombre o de mujer, no, es un acto de ternura que forma parte de mí y lo expreso, ¿no? Para mí fue muy liberador, la verdad. ¿Qué pasa? Que de repente recuerdo un momento en el que me crucé con un hombre de ese grupo en un contexto que no era el grupo de hombres por la igualdad y había otro hombre alrededor. Entonces fue como que nos miramos los dos y dijimos, uy, ¿cómo nos saludamos? ¿Sabes? ¿Cómo nos vamos a saludar en este momento? Entonces fue como tomar conciencia de que el mismo contexto que te rodea, como hombre, te cohíbe o te potencia aquello que para ti también forma parte de ti. Es decir, a mí me hubiera encantado en ese momento a mi amigo saludarlo con esos 2 besos, pero había una norma social que cumplir. Había algo ahí que decía, no, esto no lo vas a hacer aquí, ¿no? Y fue muy curioso, porque fue además como muy reciente el descubrir esa liberación de la ternura y ese conflicto en el mismo tiempo. Y entiendo que tiene que ser un shock el tema de tengo que comportarme de X forma o tengo que tener unos patrones porque es lo que está socialmente bien visto, perdón. Pero bueno, yo me refería a eso de que no tiene que ser, o sea, que me reitero, ¿no? Que tenemos que ser personas, no tenemos que ser lo masculino o lo femenino. Por ejemplo, lo de los saludos, ¿no? Sí que es verdad que yo pues siempre me he saludado con 2 besos, pero por ejemplo con mis amigos, con mis amigas, yo les daba un abrazo, pero lo hacía así, en la espaldita, ¿no? Le daba toquecitos, tap, 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 y me decían, ya está la de los toquecitos. Bueno, pues yo era así, y yo a lo mejor pues no tenía esa cosa de las mujeres, de ser tierna y, ¿no? Como lo que se establece socialmente, ¿no? Entonces no es cuestión, yo creo, de ser femenina o masculino, sino que cada persona es como es, ¿no? Permíteme, Patria, es como, quizás es como dar un pasito atrás en lo que nos han enseñado realmente, ver las posibilidades reales que tienes y ser capaz de elegir, ¿no? Por ponerte un ejemplo, que creo que es como un debate dentro del feminismo que sale de manera recurrente, el depilarse. Depilarse es feminista, depilarse no es feminista, depende de dónde lo hagas. Si te vas a depilar porque estás deseosa de conquistar a ese hombre en esa primera cita y sabes que si te va a tener sexo y te va a desnudar y va a ver tus pelos, oh Dios mío, qué rechazo, vale, pues hay una cuestión ahí social de por medio que te está afectando. Si te vas a depilar porque tú te vas a ver y vas a decir, me siento más guapa, oye, estoy bien, oye, me gusta simplemente verlo así, vale, lo estás haciendo desde otro lugar, ¿no? Creo que al final no se trata de anular todos los comportamientos posibles, más, no creo que el feminismo trate de coartar libertad. Creo que se trata de, vamos a dar un pasito atrás, vamos a mirar dónde podemos elegir, qué conductas podemos elegir en nuestra vida. Y ahora que tú ves todas las conductas, ¿realmente qué conducta quieres elegir? ¿Cuál es la que tú quieres llevar a cabo en tu vida diaria? ¿Cuál te identifica? ¿Cuál forma parte de tu identidad? ¿No? Y creo que ese discurso no solamente es feminista, sino que favorece tu salud mental. Creo que es muy liberador. Sí, sí, además estoy de acuerdo contigo porque el feminismo para mí no es, tengo que hacer todo lo contrario a lo que he hecho como mujer. No, el feminismo es lo que has dicho, justamente, ¿no? Si Claro, es yo que, me siento libre de querer depilarme porque a mí me gusta depilarme, no porque un hombre me haya dicho, uy, estás mejor sin pelos. No, de hecho eso me daría bastante igual, sino porque yo me veo mejor, pues digo, ¿por qué no? Si una mujer se quiere dejar pues las piernas peludas, pues ole, mira, más calentita está, la verdad, en invierno, no, sí, lo que sí, se quita. totalmente. Claro, es que creo que ahí es la confusión que se ve desde fuera del feminismo. Una vez que estás dentro del movimiento lo ves claro. El feminismo es capacidad de elección. Pero desde fuera es como, es que se le quiere dar la vuelta a la tortilla y que los hombres dejen de jugar a fútbol y lo jueguen las mujeres
y que tal, no sé qué. Es como que dicen, nos quieren prohibir todo el feminismo. No, 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 no. No. Quiero abrirte el campo. Quiero abrirte Exacto. el campo a ti como hombre y quiero abrirte el campo a ti como mujer. Y quiero darte una mayor libertad realmente, ¿no? Y para mí ese es el verdadero feminismo y ese es el feminismo que las mujeres que admiro me han transmitido realmente. Y hay otra cuestión que también es recurrente, ¿no? Cuando tú hablas con un hombre que no ha entrado dentro del mundo, es que me rechazan, es que me dicen que soy machista, es que me dicen que no sé qué. Vamos a ver, caballero, hemos nacido en una sociedad machista. Machismo tenemos todos. Yo soy machista. Intento ser nueva masculinidad, pero tengo una cantidad de comportamientos machistas en mi día a día que tengo primero que tomar conciencia. No creo que me dé la vida para tomar conciencia de todos los comportamientos que tengo. Segundo, querer trabajarlo. Y tercero, que mi entorno y mis circunstancias me permitan llevarlo a cabo. Entonces, vamos a ser conscientes de que sí, todos somos un poco machistas en este sentido. Se trata de serlo cuanto menos mejor. También puntualizar que para mí el feminismo es la igualdad real, ¿no? Entre las mujeres y los hombres. Total, Para mí total. sí. Y precisamente, si concibe el feminismo en esa igualdad va a ser la que estamos hablando, que va a favorecerte también a ti como hombre. Es decir, esa soledad que habíamos hablado de los padres en la cúspide del poder, el patriarca, el que está arriba, intentando vigilar lo que todo esté en orden 24 horas a la semana, 7 días a la semana. No. Oye, somos una familia del tipo que sea y lo vigilamos entre los dos y colaboramos los dos. Y estamos aquí para trabajarlo los dos. Y creo que eso también liberará al hombre, realmente. Es decir, le hará partícipe desde los cuidados cuando nace un niño, le hará partícipe de poder expresarse emocionalmente más con su padre, de recibir ternura de su padre, que eso es otro punto aparte, ¿no? La figura del padre que tenemos quizás en nuestra generación y no queremos ya ni imaginar la generación de nuestros padres, qué figura del padre tenían. Creo que hay un acceso a la ternura que es revolucionaria, que aumenta la salud mental y que se actúa a un nivel psicológico desde la prevención, que es también la gran olvidada en la psicología. Es decir, para mí ese activismo social feminista, antirracista, antigordofobia, esa igualdad social entre todos, es una prevención psicológica en la salud mental. Y creo que eso es lo que es verdaderamente importante, ¿no? Es decir, vamos a intentar todos acompañarnos un poquito mejor en esto, vamos a situarnos todos en el mismo nivel y vamos a disminuir un poquito esos escalones que existen. Sí, porque además, como tú bien dices, yo creo que una persona, ya sea, yo qué sé, machista o racista, ¿no? No solo daña a la otra persona, que es la víctima realmente, ¿no? de este movimiento, sino también la misma negatividad que tiene esa persona siendo racista y siendo muy machista, siendo todas las istas que haya, ¿no? Ese malestar propio que conlleva el ser así, esa actitud negativa, ¿no? Desde un punto de vista a lo mejor más, ¿no? De bienestar, ¿no? Claro, ahí es lo que muchas veces algunos compañeros míos en estos grupos de hombres hablan de los falsos privilegios que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el cuidado de los niños. El cuidado de los niños se supone que en nuestra desigualdad actual recae sobre la mujer, el hombre tiene que salir a trabajar o ocupar más horas en el trabajo porque su sueldo tiene que ser superior y se aleja de esos cuidados. Pero ese alejamiento de los cuidados también duele. Es decir, ese alejamiento de los cuidados cuando llega a la adolescencia, ¿cuántos adolescentes le dicen a su padre, cállate que tú no me conoces, quiero hablar con mi madre? Realmente. Entonces es un falso privilegio, ¿no? Todas las cosas que asumimos en esa desigualdad afectan también al opresor.
Por eso para mí creo que es muy potente el hecho de que el hombre se dé cuenta de que el feminismo lucha por una igualdad que le favorece a él. Es decir, que ese pasito atrás le va a favorecer, que va a estar más relajado en su vida, que va a tener más expresión emocional, que va a tener más ternura, que va a tener mejores relaciones sociales, que va a aumentar la calidad de su vida. Es un poco, creo, la clave del mensaje que los dos queremos transmitir, realmente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, es que no se puede resumir mejor que la frase que acabas de decir. Sí. Me alegra mucho, Pati. No, pero sí es verdad, ¿no? Que yo lo pienso así y sé que me repito mucho, pero al final es Mira, eso, ¿no? tengo delante un post que, por si Sí. quieres, que tiene precisamente esos datos que hablábamos del machismo en cómo afecta a los hombres, ¿vale? Ujú. A ver si lo logro mover dentro de... Creo que aparecía. 75% de las personas que se suicidan son hombres. De todos los pacientes, solo el 30% son hombres. 75% de las víctimas de accidentes de tráfico son hombres. 12 de cada 13 personas encarceladas en España son hombres. Hay el doble de hombres alcohólicos que de mujeres. El 82% de las personas sin techo son hombres. Es decir, no se puede esperar que todos esos datos vengan de un nivel de testosterona, de que han nacido con una genitalidad u otra. Esos datos responden evidentemente a una educación y responden a lo que estamos hablando, a no pedir ayuda, a valerte por ti mismo, a estar en soledad, a mostrar una agresividad. Y cuando lo encajas y tomas conciencia dices, ojo, cuidado, ojo, cuidado, que igual no en estos niveles, ¿no? de suicidio, de cárcel, de accidente de tráfico, que todos conocemos alguna depresión, algún suicidio, algún accidente de tráfico. Pero ojo, cuidado que en otros niveles, discusiones de pareja no llevadas de una manera sana, conductas de tráfico cuando me adelantan, que digo yo, ah, sí, tú me adelantas, pues ahora piso yo el acelerador y te adelanto yo de nuevo. Pedazo cabrón, ¿no? En esto. O voy a hacerte cositas de estas. No en esos niveles, pero en otros niveles, yo creo que están de manera diaria en nuestra vida, realmente. Sí, sí, creo que es real, porque además incluso mis propios amigos quizás, ¿no? Les cuesta, hombres, ¿no? Les cuesta sin ser psicólogos, por supuesto, porque no sé, pero los psicólogos sí tienen como asumido que pueden, al menos los que yo conozco, como que sí pueden abrirse, pero sí que es verdad que las personas, pues otros amigos que tengo, les cuesta mucho abrirse y les cuesta mucho mostrar sus emociones y no, yo estoy bien, no me pasa nada. Claro, pero ahí entramos un poquito, ¿no? En qué es antes, si el huevo o la gallina, ¿no? ¿Se ha metido esa persona en psicología porque tiene esa sensibilidad y ha conectado con su emoción en la adolescencia? ¿O ha sido estudiar la carrera que de repente la ha abierto emocionalmente y Claro, salen sí. sus emociones? Sí, bueno, ha sido un Creo que poco también ser ejemplo ese. psicología una profesión feminizada también. Es decir, yo recuerdo ir por Granada andando, yo a ti te conozco, ¿de qué? ¿De la carrera? Ah, sí, bueno, estamos 4 hombres aquí. Perdóname que no te conozca yo a ti, ¿no? Es decir, esa otra cosa, ¿no? Las profesiones a las que tenemos acceso en base a los mandatos que nos dicen, ¿no? De alguna manera. Yo, pues sí, desde pequeño me recuerdo un poquito más emocional, un poco más tal, y psicología me llamaba la atención. Quería periodismo, pero tenía que ir para Málaga y tenía mucho más acceso a psicología, había una parte humana ahí, filosófica, biológica. Digo, uy, qué mezcla más bonita, ¿no? Biología, filosofía, humanidad, tal de por medio, adentro un poco. Pero la cantidad de profesiones a lo mejor que las mujeres sabemos que no eligen, como ingeniería, como matemáticas, y profesiones vamos a planteárnoslo también al revés, que no eligen los hombres por el qué dirán de ser hombre, ¿no? En ese sentido. Sí es verdad que hay una cuestión que es diferente, y es que el hombre cuando se mete en una profesión femenina,
cuenta con más acceso a esa cúspide. Es decir, yo soy consciente de que por el hecho de ser hombre, a pesar de todo lo que hemos hablado de la formación, he podido tener más facilidad a la hora de entrar en ciertos sitios. Es decir, a mí me han llegado a decir en ciertos trabajos, es que estábamos buscando un hombre porque ciertos trastornos son muy masculinos, ¿no? Es decir, un TEA. Un TEA, la mayoría de TEA son masculinos. Es decir, o un TDAH. La mayoría de TDAH se representan masculinamente. Entonces piensan que tu cultura de ser hombre va a conectar con el niño hombre y te cogen ahí. Eso no deja de ser machismo también. Es decir, igual entras tú en esa asociación, entras tú en ese lugar y lo haces 3000 veces mejor que yo. Y te ganan los niños y te los llevas de calle al primer día y yo me lo tengo que llevar a los 6 meses. Pero ya está la idea de que soy hombre, mi población es masculina y vamos a contar contigo antes que con una mujer. Eso pasa. Es curioso, perdona que te interrumpa, porque normalmente también se piensa que las mujeres tienen el don de manipular o de, bueno, de manipular, de llevarse de calle, ¿no? A los niños, y tampoco es verdad. O sea, de que tengan más La mano con los persona. niños. Es la persona, pero claro, el acceso no te lo da tus habilidades personales, te lo da tu género. Entonces ahí ya estamos hablando de otra serie de dinámicas. Y soy uno de los 4 o 5 hombres que había en mi promoción. Y se han quedado 285 mujeres fuera de ese puesto de trabajo porque encaja mejor un hombre. Y soy consciente de que ahora, ahí está la cuestión mía como hombre, de, vale, ¿qué hago? Luchar contra el machismo, aquí sería decir, oye, no, ¿qué tal? Pero tengo que comer, necesito un puesto de Hombre, trabajo. claro, a ver, ahí va a pensar en ti, ¿no? Antes que... Es Sí. muy complicada también esa posición y esa búsqueda del lugar de la nueva masculinidad, ¿sabes? De cómo abordo yo mi privilegio en estos momentos. Otra, antes de ir a la última pregunta, por no enrollarme mucho más. Sí que es verdad, por ejemplo, el tema, cuando estamos hablando de las carreras y tal, dos cosas, ¿no? Se me han venido a la cabeza. La primera, yo antes de estar en psicología, como te he comentado, estaba en ingeniería. Éramos exactamente 3 mujeres, el resto era hombre. Y pues era así, era una carrera de hombres, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque era lo que predominaba. Y otra cosa que se me ha venido a la mente es que hace no mucho, en una clase que tuve, que fui de oyente a un máster, sí se comentó un tema de, ¿creéis que los hombres son mejores en matemáticas que las mujeres? Por ejemplo. ¿Y por qué lo creéis? ¿No? Entonces yo levanté mi mano y dije, yo no creo que sean mejores, sino simplemente que se conocen más hombres científicos, más hombres matemáticos, más hombres físicos que mujeres en la historia. Entonces, eso es lo que ha hecho que la sociedad crea que los hombres son más inteligentes que las mujeres a nivel matemático, a nivel de ciencia, más que las mujeres, que sí, que los hombres más que las mujeres. Llegando un poco con lo que tú me dices, se me vienen a la cabeza dos cosas, ¿no? Una es la típica frase de Anónimo era una mujer, realmente, y cuántas mujeres habrán quedado invisibilizadas en ese anónimo, ¿no? Y la segunda, la cantidad de, cuando te metes en este mundo, de grandes hombres, y entrecomillamos eso, de grandes hombres, que su labor en realidad era la labor de una mujer firmada con su nombre. Es decir, hasta que tenemos el ejemplo de ese amor de Pierre y Marie Curie, en el que dice, no, 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 el Nobel para los dos. Que ese hombre en aquella época, joder, seguramente también tendría muchos machismos, pero qué acto de nueva masculinidad por tener un ejemplo, ¿no? La cantidad de personas que han firmado su trabajo siendo el trabajo de una mujer. Ya no es solo que se invisibilice a la mujer, que la mujer tenga que firmar con un seudónimo de hombre, sino que me apropio de tu trabajo.
eso es bestial. Por eso yo creo que el machismo arrastra también eso, ¿no? Incluso también por ir un poco en la línea de lo que estábamos hablando y no decir que lo que ya sabemos, lo obvio, ¿no? Sino que puede afectar incluso también al hombre en ese sentido de decir, joder, pues yo no soy bueno en matemáticas, entonces yo no soy un buen hombre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O yo no soy buen científico, o se me dan mejor las letras, o soy mejor poeta, o lo que sea, ¿no? Eso también puede incluso haber afectado, ¿no? En esas creencias de... Realmente, yo estoy contigo en eso. Yo recuerdo también como adolescente, yo ya empezaba con esas primeras poesías, mientras que mis colegas jugaban al fútbol, y era como, uy, aquí hay algo raro que pasa, ¿no? Es como, ¿qué está pasando en este mundo? Que yo escucho a Kurt Cobain con sus vestidos puestos y diciendo que le encantaría ser homosexual, y qué pena que haya nacido heterosexual, y Kurt Cobain pintando dioses gay en camiones de Estados Unidos. Y esta gente está muy preocupada por meter la pelota en la portería, que ojo, totalmente respetable también, ¿vale? Pero ya ahí como que dices, aquí hay un choque, ¿no? Y ya la gente te empieza a etiquetar, y lo que habíamos hablado de los mandatos. Y es como, uy, ¿y será gay? ¿Y le gustarán las mujeres? Y te empiezan a preguntar y te empiezan a decir, y dices, no, no lo soy, no tendría nada de malo serlo. Simplemente vivo mi masculinidad de otra manera. Simplemente estoy expresándome de otra forma, y estoy encontrando mi modo y mi identidad de una manera diferente a la tuya, ni mejor ni peor. A mí me encanta ver cómo disfrutas tú pegando unos balonazos contra una pared. ¿Por qué no te alegras tú de que yo escriba estos versos? ¿No? Es decir, tampoco me gusta mucho el discurso de las nuevas masculinidades, de algunas nuevas masculinidades de hay que ver esos hombres que juegan al fútbol, míralo con su cerveza, con su no sé qué. No, vale, es un modo de diversión. Estamos hablando de ganar libertad. Estamos hablando de que tú puedas ocupar tu espacio, no de robarle un espacio al otro. Entonces, un poco quería decirte eso. Por un lado, lo difícil que digamos que es dentro de una adolescencia explorar esos caminos identitarios que se alejan de lo normativo, y por otro lado, el hecho de que, ojo, estamos hablando tanto desde el feminismo con la mujer de quiero ocupar un espacio, como el hombre en la nueva masculinidad de quiero ocupar un espacio. No estamos hablando de robar espacio, estamos hablando de déjame existir, déjame ser, déjame tener mi identidad. Claro, ahí precisamente con el tema del fútbol y tal, está lo de los roles, ¿no? De género, ¿no? El chico tiene que jugar al fútbol y la chica tiene que bailar, ¿no? Por ejemplo. Eh, a mí me pasa un poco igual que a ti, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, mucho la arte marcial. A mí me Igual. gusta, me encanta el deporte. Eh, yo juego a baloncesto, ¿no? En plan, sí que es verdad que me planteaba y yo decía, pero ¿por qué tengo que ser una etiqueta porque me guste? Una cosa que a lo mejor sí no está preestablecida como para ser de mujer, pero me gusta. ¿Por qué? ¿Y por qué no tiene por qué ser de mujer un arte marcial? ¿No? O jugar al fútbol o al baloncesto o a yo qué sé. Totalmente. Entonces sí, también sale un poco eso de los roles de género. O por qué tengo que jugar con muñecas, por qué no puedo jugar con un coche de estos destructivos. No sé, Eso, por ¿no? ejemplo, a mí me pasó lo de las muñecas desde chico, ¿no? Es decir, mi madre me daba muñecas de pequeño para que pudiera jugar con ellas. Joder, bendita mujer. Es decir, qué grande ahora que lo pienso. Y eran los abuelos los que le decían que se te va a volver maricón el niño, y era como... Y mi madre, pues si se vuelve, que se vuelva, hijo, déjalo vivir, ¿sabes? En plan de... Claro que ¿Y sí. qué más da? ¿Sabes En tú? estas cosas. ¿Qué problema? Ay, pero lo más gracioso es que, aunque fuera una muñeca, yo no jugaba de una manera, digamos, femenina con la muñeca.
Yo le cortaba el pelo, le hacía la pintorrajaba la cara, le hacía de todo, ¿sabes? Es decir, era una manera bastante masculina y bastante burda dentro de Igual, un niño de 5 años de jugar con una muñeca. Ya está. igual, yo le pintaba el pelo con los pintauñas de mi madre y se los cortaba y sí, sí, sí. Claro, es otra cosa, ¿no? El cómo podemos educar a los niños para que verdaderamente ese sexismo en los juguetes, y creo que ahí la psicología debería hacer una labor y una búsqueda también, realmente se pueda educar a una persona desde chico en esa igualdad. Creo que ahí estaría el verdadero cambio generacional, ¿no? Reflexionar cómo esa generación nueva puede llegar en esos primeros años que son tan influyentes a decir, no, es que yo soy igual y es que yo quiero jugar con lo que yo quiera, ¿no? Hay una generación encontrada, hay algo que son conceptos de la psicowoman, de Isa Duque, eh, que va revolucionando las cosas, incluso que nos lleva, creo, a nuestra generación a decir, uy, mira qué curioso, uy, míralo, lo que están haciendo estos jóvenes, ¿no? Este chico que llevaba con falda en el instituto y después todos los compañeros se pusieron falda. Eso fue precioso. Eso fue como decir, ole, ¿no? ¿Cuánto tiempo esperando algo así? Realmente. Y es un acto revolucionario desde la parte de abajo, desde a los que muchas veces no escuchamos que son precisamente las nuevas generaciones. Y creo que ahí estaría la labor. Creo que la labor está precisamente en que esas nuevas generaciones se vayan formando en un concepto de igualdad, de respeto, de diversidad, de oportunidad de elegir, de construirte tú a ti mismo y de tener la capacidad de decir, quiero ser esto, y que no haya problema, quiero ser esto, sin más. Sí, yo creo que el resumen es ese, ¿no? Tener igualdad, ser como quieras, dejar ser y que haya una armonía, aunque parezca utópico, pero que haya una armonía realmente, que cada uno sea como quiera ser, que no tiene por qué ser establecido con un rol de género ni nada, que es porque a ti te gusta, porque tú te sientes cómodo o cómoda y punto. Y yo creo que ese es el resumen de todo esto. Sí, sí. Había una cosa última que creo que tú me habías puesto sobre la mesa también, que era cómo intervenir, ¿no? Sí, a eso voy. Te voy a hacer la última pregunta, que sí existen intervenciones dirigidas a los hombres en relación a la problemática que hemos comentado en todo este tiempo. Vale, vamos a ponernos como diferentes caminos a diferentes escalas de la sociedad, ¿vale? Individual, grupal, social. Individual, yo considero que ya una propia terapia, que evidentemente va a tener que hablar de tus emociones, que te van a dar comunicación asertiva, empatía con el otro, herramientas de gestión emocional, en la masculinidad más clásica ya puede considerarse un acto de deconstrucción para un hombre. Es decir, si nos ponemos en el hombre más tradicional, ¿no? Luego, sí que existen dentro de la psicología lo que llamaríamos acciones específicas, tanto desde la prevención, que podemos verla en institutos, en colegios. Yo mismo, con este grupo de la Red de Hombres de Igualdad de Granada, he acompañado en alguna ocasión a hacer talleres por la igualdad. En el centro de menores, además de la clínica donde trabajo, también hemos hecho actuaciones de ese tipo. Y estarían dirigidas más a la prevención. Luego, una vez que ya, digamos, está el machismo instaurado y está en la persona, lo hemos hablado también, ¿no? Si existen intervenciones contra hombres maltratadores, ya eso también es una intervención a favor del feminismo, es una intervención en la que la psicología se alía con este valor y con este movimiento. Luego sí estaría la parte activista, y a mí me cuesta mucho últimamente diferenciar el activismo de la salud mental, la verdad. Como creo que del mismo modo que se habla de la prevención como un acto hacia la salud mental, creo que el activismo tiene mucho de prevención y tiene mucho de salud mental, ¿no? Y en estos grupos de la Red de Hombres por la Igualdad, que creo que en España comenzaron a verse
en los 80, 70, transición, este tipo de cosas, se empezaron a ver grupos de hombres que expresaban estas cosas que a ellos les afectan. Es decir, empezaban a expresarse acerca de la figura del padre, acerca de la ternura, acerca de sus relaciones de pareja, sus relaciones sexuales, del placer anal, del placer corporal y de falocentrizar. Y claro, era abierto a solo hombres precisamente por encontrar esa mayor apertura entre ellos, ¿no? Es como, tenemos que mirarnos nosotros mismos, tenemos que identificarnos nosotros mismos. Las mujeres no son nuestras educadoras, las mujeres no son las responsables de nuestro cambio. Y necesitamos estos espacios también no mixtos, lo mismo que lo tienen las mujeres, para luego juntarnos y para luego ver a qué conclusiones hemos llegado cada uno de nosotros y hacer algo por cambiarlo, ¿no? Para mí eso también es terapéutico. El hecho de expresar cómo te está afectando el machismo con otras personas, escuchar otros discursos y darle una forma y darle una labor social. Creo que eso serían un poco como los distintos caminos dentro y fuera de la psicología que cuentan con un componente terapéutico en contra del propio machismo. Importante también saberlo porque así también las personas que nos escuchen o los hombres que nos escuchen, pues sí que es verdad que sepan que hay una forma de cambiar la perspectiva, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Además muy fructífera y yo tuve la suerte de que cuando participé había distintas generaciones por debajo, por encima de mí o en mi misma edad y te hacen ver también el recorrido histórico que ha tomado el machismo en la sociedad. Que gracias a Dios parece más esperanzador y parece que por lo menos estamos en un mundo en construcción, ¿no? Muchas veces sentimos que el mundo está cada vez a peor y si lo concebimos así perdemos toda esperanza y si lo concebimos como que el mundo está en construcción decimos hay un montón de cosas horribles, por eso está en construcción, pero vamos a mejorar, vamos un pasito más para adelante. Es un constante cambio siempre. Siempre va a haber cambios a mejor, a peor, siempre va a haber algo que, que se cambie, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, pues la verdad es que ha sido una temática muy interesante, me ha gustado mucho, mucho, mucho charlar contigo, me parece que creo que podemos aprender y reflexionar mucho sobre esto que hemos comentado. No podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero creo que siempre se aprende con distintas perspectivas y con todo lo que nos has comentado. Así que muchísimas gracias por participar en las tertulias y bueno, que esperamos que pronto también puedas volver a participar con otra temática tan interesante como esta. Pues muchas gracias, Patricia. Yo la verdad que encantado, súper cómodo y creo que es genial la intención de tu podcast y encantadísimo de volver si así lo decides. Muchas gracias. Nos vemos. Música.